Literaria. Hoy me acompaña Ángel Martín, autor de varios libros sobre temas religiosos, y hoy conversamos sobre el cristianismo en la actualidad. Ángel, tú has venido diciendo, bueno, que el cristiano convencional ya no le interesa tanto pues la doctrina y el dogma, pero sí me dio la impresión de que, como decías en el segmento anterior, al cristiano convencional sí le interesa mucho más la ética, el mensaje ético cristiano, ¿no? ¿Cómo es ese mensaje ético? O sea, porque todos hemos escuchado la cuestión del perdón, amar al prójimo, etcétera, ¿no? Que mucho de ese contenido está en los evangelios y en el Nuevo Testamento, pero presumo que hay más, y qué parte de ese mensaje ético es aplicable hoy. Yo te digo, hay muchas partes de la prédica de Jesús que yo no encuentro aplicable hoy. Entregar la otra mejilla yo no lo veo viable, o sea, si un país ataca a otro país, pues yo creo que ese otro país tiene derecho a defenderse, y si yo voy caminando por la calle y alguien me cae a golpes, pues yo tengo derecho por lo menos a huir, o sea, yo no voy a estar entregando la otra mejilla. Yo veo poco práctica esas aplicaciones éticas que se derivan del mensaje cristiano y de la prédica de Jesús. Entonces a mí me cuesta ver qué queda de relevante del mensaje cristiano en la actualidad. Bueno, yo diría que el cristiano convencional es justamente el que está bajo esa convención, bajo esa condicionante que es el dogma, que es el credo, ¿no? Yo diría que el cristiano abierto es el cristiano hacia la libertad, y es la libertad de la verdad y del amor, aquello que dice el Evangelio, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, esa libertad se asienta en la persona, ¿no? Fructifica en la persona y trasciende en la persona. Y claro, obviamente se asienta más en el campo de la moral, porque es la praxis. Es más, es el mejor ejemplo de la fe. Fe sin obras es fe muerta. O sea, no me digas que crees, porque los demonios también creen y están condenados, dice la Escritura. En cambio, muéstrame tus obras y yo te diré quién eres y cómo eres. Entonces, efectivamente, la moral en ese sentido es la compañera inseparable como convicción de hecho, ¿no?, de lo que tú dices que piensas o predicas. Un protestante yo no creo que esté muy dispuesto a aceptar esto que usted está diciendo. No, Para el fíjate. protestante es la justificación por la fe exclusivamente, y era una de las doctrinas que Lutero defendió, la sola fide. Entonces el asunto moral para el protestante no es tan relevante, es más el asunto de la fe, e incluso crear estas doctrinas que, según tú has venido diciendo, el cristiano convencional no le interesan tanto. Yo creo que al protestante sí le interesa mucho eso. No, no creas. No, el protestante evoluciona igual que el católico, igual que el ortodoxo, etcétera, ¿no? De acuerdo quizá, o condicionado en parte, por las circunstancias en que ha vivido, por la idiosincrasia que pertenece, por las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Entre estos tres que he citado, pues quizá el más, y perdóneseme la expresión, el más retrasado, pues es el ortodoxo. ¿Por qué? Porque ha vivido con menos trasiego, con menos encuentro, ¿no? Ha tendido más al monasterio, al reducto, ¿no? Pero de una u otra forma, o sea, tanto el católico como cualquier otra denominación cristiana están en esa órbita de evolución. O sea, que lo mismo, digamos, cuando el calvinista o el luterano se asienta en sus dogmas, en sus principios tenidos como verdades, ¿no? Pues, claro, le cuesta a lo mejor, pero en la práctica no. En la práctica se van a conducir de la misma manera y van a tener los mismos sentimientos, tienen los mismos sentimientos. Fíjate que, por ejemplo, la teología alemana es en su mayor fuerza y amplitud de arraigo protestante, y sin embargo es la más avanzada, ¿no? O sea que no es que el hecho de ser protestante o ser católico los ancle y constituya un impedimento, digamos, para el progreso, para la apertura, para la, digamos, para mirar al futuro, ¿no? O sea, yo creo que eso es común y que está haciéndose. O sea, la gente no quiere, no es que no quiera, es que no concibe ya, ¿no?, una realidad del hombre en la que el hombre no participa, en la que el hombre no es, digamos, realmente autónomo, tanto en su pensamiento para creer como en su actitud ética para actuar, ¿no? Y entonces ya, digamos, las armas de las iglesias se han perdido.
Ya no pueden amenazarte con la Inquisición, ni con el Santo Oficio, etcétera. No, Ya pero un si hay... sacerdote le puede decir, usted queda excomulgado, por ejemplo, o usted es cismático, o usted no actúa en la liturgia, por ejemplo, dentro de mi jurisdicción, le puede decir el obispo. Pero él dice, bueno, yo puedo decir misa en mi casa, si me da la real gana, porque sigo creyendo en eso y tengo esa potestad. Es decir, aquello que decía Napoleón, aunque se equivocó en su caso, de que la excomunión del Papa no haría caer las armas de las manos de sus soldados, ¿no? Pues ocurre en cierta medida hoy, ya las amenazas no sirven. No, pero yo sí creo que todavía hay una amenaza muy vigente Sí. en el tema del infierno, por ejemplo, y la prédica apocalíptica. Yo no creo. Mira, Yo sí he conocido gente que está muy temerosa de ir al infierno. está muy temerosa porque es una conducta aprendida. Pero para mí, la prueba más avalada, de mayor fuerza, contra la existencia de Dios, del Dios cristiano, es el infierno. Es Eso está bien para usted y para Ojo, mí, pero digo, para la gente convencional, La gente no lo las masas concibe. populares. no lo concibe. No, Tú pero le yo creo que preguntas, por ejemplo, desde el púlpito todavía se a aquella predica. joven que me está escuchando, y tú le preguntas, suponte que tú tienes un enemigo bestial, salvaje, que te ha hecho y te ha deshecho todo lo malo contra ti, ¿no? Y que tú odias porque tienes derecho al odio, porque también Dios odia, ¿no? Y tú le odias con toda tu alma y quieres desaparecerlo y quieres martirizarlo y tal. Dice, lo voy a quemar vivo. ¿Cuánto tiempo aguantaría quemándolo vivo? Bueno, lo quemó y se acabó, ¿no? Pero pensar que lo va a quemar vivo y va a hacer el milagro de que no muera quemado para seguir pudiéndolo, seguir quemando una y otra vez, y un día, y un mes, y un año, y la sucesión de años por toda la eternidad, infinito, ¿no? O sea, eso es incomprensible, eso no cabe. Es decir, ¿cómo ese Dios que te pintan va a ser peor que un pobre hombre? Bueno, vamos a ir a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre eso.